Buenas tardes, mi nombre es Isel Guerrero y hoy quiero hablarles de una línea ferroviaria bastante desconocida dentro del contexto de las infraestructuras cubanas. Se trata del antiguo ferrocarril eléctrico Habana-Güines, una línea inaugurada en 1906, cuyo recorrido y evolución tuvieron un fuerte impacto en la organización territorial y el paisaje de la región sureste de La Habana. A través de esta presentación me interesa destacar cómo una infraestructura aparentemente menor puede ayudarnos a entender procesos más amplios de modernización, transformación urbana y cambio paisajístico en el contexto cubano del siglo XX. Cuando se menciona el ferrocarril entre La Habana y Güines, es común pensar inmediatamente en la primera línea férrea construida en Cuba y en Iberoamérica, inaugurada en 1837, que pasaba por Bejucal y funcionaba con locomotoras a vapor. Sin embargo, hoy quiero hablarles de otra línea que conectó también La Habana con Güines, pero utilizando tracción eléctrica. Esta línea interurbana es mucho menos conocida y no suele formar parte del imaginario colectivo del ferrocarril eléctrico en Cuba, dominada por el ejemplo del tren de Hershey. En el primer mapa vemos la ubicación general de La Habana en el contexto de la isla y en el segundo podemos ver ampliado el trazado aproximado de esta línea que será objeto de análisis en la presentación. Hay que empezar diciendo que este es un tema que ha recibido muy poca atención en la historiografía cubana. Pese a ello, aunque ya no está electrificada, hoy en día esta línea ferroviaria conserva el propósito original para el que fue creada: transportar tanto pasajeros como mercancías desde el centro de la ciudad al puerto y viceversa. En esta diapositiva vemos primero imágenes y un mapa de la inauguración del ferrocarril de La Habana de 1837, que fue la primera línea de ferrocarril en Cuba, y luego a la derecha se presenta el mapa y fotografías de la línea eléctrica construida a principios del siglo XX. La diferencia principal que quiero destacar es el recorrido, ya que mientras la línea de 1837 tenía un trazado más largo y pasaba por localidades como Bejucal, la línea eléctrica, al ser más moderna y directa, recorre una ruta más recta y rápida entre La Habana y Güines. Para comprender el desarrollo del ferrocarril en Cuba es fundamental estructurar nuestra investigación en tres periodos históricos clave, cada uno con acontecimientos decisivos que marcaron el rumbo del sistema ferroviario. El primer periodo corresponde al siglo XIX, cuando se inauguró el primer ferrocarril en 1837 y se desarrollaron los tranvías eléctricos a finales del siglo. El segundo periodo abarca gran parte del siglo XX. Primero la creación de la línea eléctrica interurbana en 1906, la deselectrificación de esta línea y la analización de las empresas extranjeras en 1960. Finalmente, el tercer periodo comprende la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, incluyendo la caída del campo socialista en 1991 y la ruptura de las relaciones comerciales que afectaron la red ferroviaria. Esta línea del tiempo nos ayuda a situar el ferrocarril eléctrico Habana-Güines dentro de un marco histórico más amplio y entender los cambios territoriales y paisajísticos que ha sufrido. Para entender el origen y propósito de la línea eléctrica Habana-Güines, es esencial empezar por el desarrollo del puerto de La Habana, una infraestructura que transformó profundamente la organización territorial desde el siglo XVIII hasta el XX. Ya desde 1763, el crecimiento del comercio exterior hizo imprescindible mejorar los accesos hacia la costa. Los muelles y almacenes comenzaron a extenderse a lo largo de toda la bahía, convirtiéndose en el eje principal del intercambio económico de La Habana. En este contexto resultaba imprescindible conectar la producción del interior, especialmente la producción azucarera, con el puerto, facilitando su transporte hacia el exterior. Ahora bien, para entender la importancia de esta línea ferroviaria debemos centrarnos en Güines, un territorio ubicado en el eje Habana-Matanzas que en su momento fue considerado el núcleo más azucarero de Cuba. Güines no solo concentraba una gran cantidad de ingenios, sino que además contaba con un enorme potencial productivo. Sin embargo, había un problema: la conexión con el puerto de La Habana era sumamente complicada. Las condiciones del terreno y la geografía, como el paso por la Loma de la Candela o el cruce del Valle de Güines, dificultaban el transporte fluido de las mercancías. Durante décadas se intentaron diferentes proyectos para mejorar esa conexión, pero no fue hasta la llegada del ferrocarril que se logró una solución efectiva. Este nuevo medio de transporte se convirtió en una herramienta clave para la economía azucarera, permitiendo llevar la producción rápidamente al puerto y con ello al mercado internacional. Además de su función económica, el ferrocarril también tuvo un fuerte impacto paisajístico y territorial. Su trazado estructuró el entorno, dio lugar a nuevos poblados, estaciones, caminos y transformó el modo en que se habitaba y se trabajaba en el territorio. Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, el occidente cubano vivió una profunda transformación urbana y territorial impulsada por dos motores fundamentales: el crecimiento del sistema ferroviario y la consolidación del modelo industrial azucarero. El crecimiento urbano y la modernización de las infraestructuras fueron procesos paralelos. En los entornos de los ingenios, las viviendas, almacenes y espacios industriales se agruparon siguiendo un patrón heredado de la ciudad tradicional: la organización en torno a un espacio central o plaza, el conocido batey, que articulaba la vida social y productiva del complejo azucarero.
A nivel constructivo, se inició una transición significativa. Se comenzó a sustituir las antiguas edificaciones de mampostería, madera y tejas de arcilla por estructuras metálicas, revestimientos incombustibles y materiales más resistentes. Esta modernización técnica respondía tanto a la lógica de la producción industrial como a la necesidad de protección frente a incendios. A partir de 1880, los antiguos ingenios comenzaron a llamarse centrales, reflejo de una nueva escala industrial más mecanizada y con un papel central en el tejido económico del país. Como resultado de esta necesidad de conexión fluida entre la zona de Güines y el puerto de La Habana, el impacto del ferrocarril comenzó a sentirse también en la transformación urbana del borde suroccidental de la bahía. El traslado de la estación principal desde el edificio de Villanueva hasta los terrenos del antiguo Arsenal no fue una simple reubicación. Respondía a la urgencia de acercar la infraestructura ferroviaria al puerto, optimizando el tránsito de mercancías, especialmente el azúcar, desde el interior hacia los barcos. Este cambio reconfiguró profundamente el paisaje urbano. En torno a la nueva estación comenzaron a instalarse industrias, almacenes, depósitos y equipamientos logísticos, convirtiendo esta franja de la ciudad en una zona eminentemente productiva, moldeada por los ritmos del ferrocarril y del comercio marítimo. Como veíamos en la diapositiva anterior, el desplazamiento de la estación hacia el entorno portuario no solo modificó el tejido urbano inmediato, sino que fue parte de un proceso más amplio en el que el ferrocarril se convirtió en un agente estructurador del crecimiento de la ciudad. Desde su introducción, el transporte ferroviario ha sido determinante en el desarrollo urbano e industrial de La Habana, especialmente en la zona de la bahía. El ferrocarril no solo facilitaba el flujo de mercancías, sino que también moldeaba el trazado de las calles, la localización de industrias y la densificación del suelo urbano hacia el suroeste. A lo largo de los años, la superficie destinada a infraestructuras portuarias creció notablemente, abarcando más de 5 kilómetros a ambos lados del espejo de agua. Este aumento en escala y actividad consolidó aún más el papel central del puerto en la economía nacional y reforzó su imagen como gran plataforma de conexión entre el interior del país, azucarero e industrial, y el comercio internacional. Y bueno, una vez consolidada la infraestructura portuaria y ferroviaria en el borde de la bahía, el siguiente paso fue conectar de forma efectiva La Habana con los principales núcleos azucareros del interior. En este contexto se funda en 1905 el Ferrocarril Central de La Habana, o Habana Central Railroad, y su trazado estaba pensado para enlazar puntos estratégicos, hacia el este la zona de Güines y hacia el oeste Guanajay y Mariel, con ramales que conectaban también hacia el sur con Santiago de las Vegas y San Antonio de los Baños. Debido al retraso con la finalización del tramo hacia Güines, el Habana Central Railroad inaugura primero el 12 de noviembre de 1906 una línea eléctrica interurbana hacia Guanajay, convirtiéndose en el primer ferrocarril eléctrico de este tipo de funcionamiento en Cuba. La línea hacia Güines fue finalmente inaugurada el 23 de marzo de 1907 y se prolongaba unos 5 kilómetros más por la vía izquierda hasta llegar al ingenio azucarero La Providencia, lo que confirma desde el inicio el fuerte vínculo de esta línea con el sector productivo azucarero. Aunque en sus primeras décadas la línea Habana-Güines representó una alternativa moderna, eficaz y rápida al sistema ferroviario tradicional, su desarrollo se vio pronto condicionado por los cambios en el modelo económico y de transporte del país. Durante la crisis del azúcar de los años 30, la reducción de la producción y exportación afectó directamente al volumen de pasajeros y mercancías transportadas. A esto se sumó el auge del transporte automotor, que transformó los hábitos de movilidad, la inauguración de la carretera central en 1931, una gran vía asfaltada de más de 1000 kilómetros que cruzaba Cuba de extremo a extremo, y esto restó protagonismo al tren, especialmente en los trayectos de corta y media distancia, por lo que en 1939 fue deselectrificada esta línea Habana-Güines. Y posteriormente, con la nacionalización de los ferrocarriles en 1961, se inició un proceso de integración de las diferentes líneas en una red única llamada Ferrocarriles de Cuba, y esta reestructuración coincidió también con la nacionalización de la industria azucarera. Con el triunfo de la Revolución Cubana se produjo una reducción del más del 70% del valor total de las importaciones y bueno, fue una gran incapacidad para producir según la demanda, habiendo una suspensión de los proyectos nacionales y una lenta recuperación económica, lo cual afectó grandemente al ferrocarril y a la industria azucarera. Bueno, pero esta línea que partía del suroeste de la bahía de La Habana y atravesaba municipios como 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, El Cotorro o San José de las Lajas hasta llegar a Güines, no solo fue un eje de transporte, sino también un agente de transformación urbana y rural. A lo largo de su trazado se fueron consolidando núcleos residenciales, zonas industriales, almacenes, infraestructuras técnicas y áreas de cultivo, no solo vinculadas a la caña de azúcar, lo que generó un cambio progresivo pero profundo en el paisaje. En el mapa, por ejemplo, que se presenta aquí, puede observarse la importancia del corredor ferroviario como articulador territorial, marcando una franja de crecimiento desde la capital hacia el sureste de la provincia. Como puede verse en este mapa dividido en 4 secciones, la línea no solo articula el territorio, sino que atraviesa áreas con características urbanas, industriales y rurales muy distintas entre sí, dejando una huella paisajística diferente en cada tramo. En la primera sección, correspondiente a la zona portuaria, el ferrocarril se inserta en el área más densa y consolidada de la ciudad.
Aquí se observa una fuerte concentración de infraestructuras vinculadas a la logística, con estaciones, almacenes y accesos al muelle. Es un espacio altamente urbanizado donde el tren forma parte del tejido central de la metrópoli. En la segunda sección, correspondiente al municipio de 10 de octubre, la línea atraviesa barrios residenciales de alta densidad, pero ya fuera del núcleo colonial. La urbanización es más ordenada y el ferrocarril acompaña un paisaje marcado por repartos y vías de conexión que crecieron junto a las estaciones. La tercera sección, que incluye San Miguel del Padrón y El Cotorro, marca una transición hacia zonas menos densas, con urbanizaciones más aisladas, amplios vacíos intersticiales y una convivencia más directa entre lo urbano y lo industrial. Y por último, en la cuarta sección, el tren penetra en un paisaje marcadamente rural. Zonas como San José de las Lajas muestran un modelo de ocupación ligado a los ingenios antiguamente, a los caminos agrícolas y los pequeños núcleos fundados en torno a las estaciones que aparecen representados aquí con imágenes de sus primeras edificaciones y trazados. En conjunto, la línea actuó como espina dorsal de un crecimiento territorial progresivo, articulando zonas densas, suburbanas y rurales en un solo eje de conectividad. La línea eléctrica Habana-Güines impulsó la consolidación de un eje industrial diverso y significativo a lo largo de su recorrido, distribuyéndose en 3 sectores principales. En la sección 1, que habíamos hablado anteriormente, que comprende el área de La Habana Vieja y una parte de 10 de octubre, se encuentran instalaciones como la papelera, matadero, fábrica de embutidos y varios almacenes. Este sector muestra la integración del ferrocarril con el tejido urbano más antiguo y central de la ciudad. En la sección 2, que corresponde principalmente a municipios de Octubre y San Miguel del Padrón, destaca por su concentración industrial más amplia. Aquí se ubica una alcoholera, matadero también, diversas fábricas de cerámica, automotrices y almacenes, reflejando un desarrollo industrial más reciente y vinculado directamente con la línea ferroviaria. En la sección 3, áreas como El Cotorro albergan instalaciones industriales de mayor envergadura, como la emblemática Antillana de Acero, y este sector representa el polo industrial más extenso y especializado conectado a la línea, mostrando la influencia del ferrocarril en la organización territorial industrial de La Habana. Y bueno, la sección 4, correspondiente a zona de San José de las Lajas hasta Güines, alberga una amplia variedad de industrias como fábrica de materiales de construcción, cerámica, químicos, alimentos, bebidas y productos metálicos. San José de las Lajas en particular se destaca como el principal centro económico e industrial de la provincia de Mayabeque, con importantes industrias en sectores, como ya había mencionado, ¿no? Materiales de construcción, química, alimentaria, metalúrgica y bebidas. Entonces, bueno, aunque muchas de estas instalaciones han experimentado obsolescencia o abandono, su presencia continúa marcando el paisaje industrial de la región, evidenciando la huella histórica de la infraestructura ferroviaria en el desarrollo económico y territorial. Y bueno, continuando con el análisis territorial, esta diapositiva muestra cómo el relieve, la topografía y la hidrografía configuraron el paisaje ferroviario de la línea eléctrica Habana-Güines. La Loma de la Candela y el Valle de Güines representan los principales obstáculos naturales que condicionaron el trazado del ferrocarril, requiriendo soluciones técnicas para atravesar o rodear estas formaciones. Y asimismo, los ríos y arroyos de la zona marcaron la ubicación de puentes y viaductos, integrando el ferrocarril con el entorno físico y facilitando su funcionamiento, por lo que es también importante tenerlo en cuenta. Siguiendo con el análisis del paisaje ferroviario de la línea Habana-Güines, es importante identificar los diferentes recursos paisajísticos que se vinculan con su trazado. Estos recursos se pueden agrupar en 3 categorías principales. Primero están los elementos de interés medioambiental, que incluyen áreas de ecosistemas naturales que aportan valor ecológico y contribuyen a la conservación ambiental de la región. Luego tenemos los recursos de interés cultural y patrimonial, que agrupan los sitios, construcciones o zonas que reflejan la historia y la identidad cultural del territorio, elementos que hablan de la memoria colectiva vinculada a la línea ferroviaria. Finalmente, es fundamental considerar el interés visual, pues hay paisajes y vistas que resultan sensibles a cualquier alteración y que forman parte esencial de la experiencia espacial y visual de quienes habitan o transitan por la zona, sobre todo por el ferrocarril. Y así esta clasificación nos permite comprender mejor cómo el ferrocarril se inserta en el entorno, no solo como infraestructura técnica, sino también como parte de un paisaje complejo y multifacético. Bueno, a lo largo del tiempo, el paisaje social de la línea eléctrica Habana-Güines ha experimentado una notable evolución, reflejo de los cambios económicos, sociales y tecnológicos que han ocurrido en la región. Las extensas zonas agrícolas y centrales azucareras que antes definían este espacio han sido prácticamente desmontadas o abandonadas, y actualmente gran parte de la infraestructura ferroviaria está en desuso o ha sido retirada o funciona en muy mal estado, lo cual ha dejado huellas dispersas y deterioradas que evidencian el retroceso de un sistema que fue clave para la economía y el transporte. Las imágenes actuales muestran un paisaje fragmentado, con algunas industrias modernas coexistiendo con espacios en ruina y terrenos baldíos, reflejo de la profunda transformación económica y social que vivió la región. Este paisaje en transición ilustra el impacto de la desindustrialización y la pérdida de las infraestructuras históricas, marcando un claro contraste con el pasado derivante de la línea ferroviaria.
Bueno, y para terminar, podemos decir que aunque hoy el azúcar ya no es el motor económico de Winner y sus alrededores ni de Cuba, esta red ferroviaria dejó una huella profunda que impulsó el desarrollo industrial y económico de la región, un legado que merece ser conocido y preservado, pues vale la pena recordar que esta línea eléctrica Habana-Winner fue una de las primeras líneas ferroviarias interurbanas en toda Latinoamérica y es un verdadero hito tecnológico y social en su época. Muchas gracias.